Sí, por favor. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del libro Escritos sobre arquitectos españoles 1961-2020 de don Rafael Moneo. Tiene la palabra para empezar nuestro decano del colegio, don Sigfrido Raez. Gracias. Don Rafael, queridos amigos Iñaki y queridos amigos que vais a intervenir, seguro que mejor que yo, sobre este libro que hoy queremos presentar. Primero doy las gracias a los que os habéis interesado porque la presentación de este libro se produjera en nuestra sede colegial de Madrid. Rafael Moneo, como sabéis, es colegial, originariamente es navarro, pero es colegiado de Madrid y además yo que le he visto funcionar, trabajar y hablar fuera de Madrid, presume de ello, presume de ser colegiado nuestro. Es muy difícil, siempre sé que digo esta frase, me la habéis oído algunos más, es muy difícil que un alumno hable de un maestro. Vamos, es muy difícil, no, debería estar prohibido. Yo humildemente tengo que hacer algún comentario sobre Rafael, sobre su obra, sobre este libro que os invito a leer con tranquilidad y que es muy fácil, Es muy fácil ver cómo la generosidad de este compañero hacia los compañeros a los que se refiere en este libro va fluyendo poco a poco, ¿no? Es decir, hoy quería poner dos ejemplos. Uno tiene que ver con Oriol Bohigas y un supuesto estudiante americano que se acerca a don Rafael a preguntarle con quién tiene que hablar para entender la ciudad de Barcelona, y don Rafael hace ese juego de palabras con ese supuesto estudiante y cuenta con mucha generosidad lo que Oriol Bohigas sabía de Barcelona, ¿no? Igual pasa en otro pasaje, son las dos únicas referencias que quiero hacer, porque me han parecido, lo he leído en el día de hoy, me han parecido dos referencias no generosas, sino absolutamente avasalladoras en cuanto a la descripción de los arquitectos. Y el segundo es su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde habla de don Julio Cano. Y hace unas referencias pues muy aproximadas a lo que muchos pensamos, pero desde luego mejor contado que lo que cualquiera haríamos, ¿no? Cuando hable de la arquitectura de Julio Cano, mesurada y precisa, racional y escueta, respetuosa y limpia, útil y eficiente. Claro, esas palabras vienen de una persona que le funcionan las neuronas de una forma diferente, que todos admiramos ese funcionamiento, pero de una forma diferente a lo que normalmente vemos y desde luego pensamos que funcionan las nuestras. Ese es don Rafael Moneo, esa generosidad que recoge en este libro de manera magistral, creo que coordinado por Carmen Díaz Medina, que también nos hablará en la tarde de hoy, y que no habla de su obra, habla de cómo ve la obra, la arquitectura y los arquitectos que le han acompañado a lo largo de su vida. A mí me parece un ejercicio extraordinario el que él hizo poco a poco escribiendo o hablando en estos artículos, si me lo permitís, o capítulos, pues son verdaderos capítulos admirables. Y luego, como lógicamente detrás de todo eso está un pensar en la arquitectura, en nuestra arquitectura, un pensar en los compañeros y cómo hacen y desarrollan esa labor dentro de la arquitectura. Por tanto, hoy estamos, Dios me libre de encima de decir que no lo iba a hacer, lo de hablar del maestro, acabar haciéndolo, pero estamos ante una obra admirable, la de Rafael y la de los que después han tenido a bien agruparla en esta publicación, cuando el otro día en una de sus obras, y tampoco me resisto se lo dije a él, en Cáceres, poníamos la placa de Docomomo en el Ayuntamiento de Logroño,
pues veíamos cómo la buena arquitectura, la muy buena arquitectura de don Rafael envejece o crece o se desarrolla muy bien. Es decir, está en pleno apogeo de modernidad ese edificio que es hoy el Ayuntamiento de Logroño. Y bueno, haríamos muchas más referencias, hemos tenido conversaciones que él nos recordará, pero yo sí, porque el alumno siempre se acuerda de lo que el maestro le dice cuando hizo el edificio de Ávila, cuando acabamos todo el follón de Atocha. Bueno, muchas conversaciones que hemos tenido cuando yo estaba todavía además en el ayuntamiento y bueno, pues él se acercaba a intentar solventar con su trabajo los problemas que después la ciudad, los ciudadanos íbamos a tener alrededor de su obra, ¿no? Y tengo que decir que de manera magistral y humilde, como es don Rafael, que a mí me parece, y quiero resaltar eso, que es una persona, por encima del gran arquitecto está la gran persona. Por eso recibió el Prizer, por eso recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Y yo creo que el Colegio de Madrid está en deuda con él y creo que en breve podremos saldar esa deuda con algún reconocimiento especial que espero poder hacer en breve con el beneplácito de la Junta y del resto de representantes que tienen que aprobarlo. Por tanto, os dejo con esta mesa que nos va a interesar, que nos va a divertir. Os invito de verdad, este libro es no he saludado a nuestra presidenta del Consejo Superior, a nuestro director de la Escuela de Arquitectura, Alcalá, he visto el CEU, he visto bastantes directores de escuela, nuestra decana de Castilla-La Mancha, que la vamos a hacer colegiada rápidamente en Madrid, Elena. Bueno, perdonadme que sea protocolariamente tan incorrecto, pero bueno, quería no dejar de saludar. Y luego ya los compañeros y maestros, o sea, ver entre el público pues a Juan Navarro, perdonadme porque ahí sí que me voy a dejar a muchos y lo voy a sentir, a Carlos de Riaño, a Ángela y Ignacio, es decir, a todos de los que hemos aprendido, ¿no? Es decir, al final más maestros que nos acompañan y que quieren estar hoy con el maestro de los maestros, porque esta tarde lo es don Rafael Moneo. Nada más, muchas gracias y vamos con lo importante que es hablar de este libro. El vicedecano Pablo Lalquiaga me pidió, porque él estaba interesado en desarrollar esta labor de moderación y yo creo que mucho mejor que yo lo va a hacer. Muchas gracias. Gracias, Sigfrido. Bueno, bienvenidos todos a este acto muy especial para nosotros aquí en el colegio, ¿no? Y agradecer al Ministerio y a la Secretaría General, Iñaki, agradeceros que sea esto aquí, pero sobre todo que sigáis manteniendo y defendiendo el Premio Nacional, Marta también, de arquitectura y cuidándolo tanto, ¿no? Y sobre todo manteniendo la tradición de la publicación de un libro tan especial, ¿no? Y tan esperado todos los años, ¿no? Y eso es muy de agradecer, ¿no? Y bueno, agradecer por supuesto a Rafael Moneo que haya querido que sea aquí el acto, se lo agradecemos de veras, ¿no? Y bueno, darle la enhorabuena, por supuesto, por el Premio Nacional, que entre otros premios tiene el poder hacer esta publicación, ¿no? Y agradecerle además que el libro haya sido como ha sido, ¿no? Porque pudiendo haber hecho la publicación que quisieras, ¿no? Haber hecho una publicación que hubiera lucido magníficamente tu obra, pues has decidido hacer un libro austeramente bello y yo creo que muy generoso para todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es también una habilidad por tu parte, ¿no? Porque yo creo que sabiendo que tienes esa virtud y esa destreza de escribir también, pues mostrarlo y recopilarlo, yo creo que es un libro muy, muy pertinente, ¿no? Yo iba a hacer de moderador, voy a hacer de moderador, lo prometo, pero no, como Sigfrido no puedo evitar hacer algún comentario, ¿no? Sobre todo respecto a mi admiración hacia ti como escritor, ¿no? Porque yo creo que
eres el mejor escritor y crítico de arquitectura de España de los últimos 50 años para mí. Y yo siempre lo he pensado así, ¿no? Con sobre todo una voz muy reconocible y sobre todo una capacidad de crítica con la claridad que da el dominio de la profesión, ¿no? Yo creo que eso se nota, ¿no? Y sobre todo la claridad con la que te expresas, ¿no? Yo recuerdo en mis años de investigador cómo conocí tu obra escrita, ¿no? Y recuerdo la primera vez que me impactó mucho empezando a hacer la tesis cuando leí el famoso Typology publicado en Oppositions, ¿no? Realmente ahí me di cuenta de que escribir arquitectura es muy complicado. Bueno, escribir arquitectura no, escribir bien arquitectura es complicado y requiere mucho tiempo y mucha destreza, ¿no? Y también quería reconocer la valía de las memorias de tus proyectos, ¿no? Como me impresionó en su momento la lectura de la memoria del Museo del Prado, ¿no? Cómo utilizabas el oxímoron de Paul Valéry, ¿no? La mayor libertad nace del mayor rigor, ¿no? Para armar toda la herramienta proyectual que luego desarrollarías en ese magnífico edificio, ¿no? Y la capacidad, yo creo que también muy difícil de tener, de criticar tu propia obra. Yo creo que es algo muy difícil de hacer y en ese sentido también mencionar otro texto que en su momento me impactó muchísimo, que es el de Paradigmas de fin de siglo, donde ponías tu obra de la última década del siglo XX en contexto, ¿no? con el panorama casi internacional, ¿no? Y hablabas del espíritu de los tiempos y realmente y cómo exponías, ¿no? Que tu resistencia a caer en las derivas, ¿no? hacia la arquitectura fragmentada y topográfica, ¿no? Eso es otro texto que a mí me impactó, ¿no? Y luego, pues centrándonos en este libro, que es lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? Yo creo que es un libro que yo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Y lo dices tú además en el prólogo, ¿no? La versatilidad de los tipos de texto que estás exponiendo a él, ¿no? Bueno, Carmen nos lo contará ahora, ¿no? Pero al recoger literalmente todos los textos que has escrito sobre arquitectos españoles en todos estos 50 años, ¿no? Pues hay mucha variedad y en esa variedad se nota y se puede apreciar la versatilidad y el dominio de todos estos tipos de textos, ¿no? Yo haré un breve comentario sobre algunos de ellos, ¿no? Hay algunos que yo particularmente son los que más disfruto, que son los comentarios sobre edificios concretos de otros arquitectos, ¿no? Y ahí yo no lo había leído previamente, la crítica sobre el edificio Girasol y la descripción me parece como un texto casi, bueno, que sería como un manual de cómo hacer la crítica de un proyecto, ¿no? No desde la condescendencia ni del alabar por alabar, sino desde una descripción y un análisis realmente técnico y teórico de la obra, ¿no? Luego también he disfrutado muchísimo ciertos informes sobre tesis doctorales, ¿no? Que son sobre todo, y he visto por aquí, yo creo que está Gabriel, el comentario que hace sobre la tesis de Gabriel Ruiz Cabrero, la tesis dibujada, ¿no? Y cómo defiendes ahí una tesis que en su momento tuvo su polémica, ¿no? O el texto muy divertido y entretenido sobre la tesis de Miralles, ¿no? Y las vicisitudes que tuvisteis como tribunal de cómo decirle al joven Miralles que tenía que revisar y profundizar un poco más sobre una tesis que por otro lado era magnífica, ¿no? Luego por supuesto los textos críticos en las revistas de arquitectura, ¿no? He vuelto a leer el texto sobre la llamada Escuela de Barcelona, ¿no? Que fue una polémica importante que hubo en su momento, ¿no? Y como en ese momento dices, yo creo que hay que pararse y analizar esto no desde la polémica por la polémica, sino realmente analizar si
aquí hay o no hay un grupo de arquitectos que pueden tener cosas en común y que se definan como escuela, ¿no? Y acabas, por supuesto, dando la razón a que esa escuela puede existir, pero con razones muy, muy fundamentadas, ¿no? Los prólogos de los libros también, hay unos prólogos magníficos, como el catálogo de Joaquín Vaquero Palacios, los laudatios, ¿no? El laudatio a Juan, que está aquí, que es fantástico también, o el de Corrales y Molezún. Por no extenderme, no lo leeré, pero yo las dos primeras frases del laudatio de Corrales y Molezún me parecen como precisos, son fantásticos, ¿no? Describen, yo creo que todas las virtudes de la obra de estos dos arquitectos en dos frases muy, muy, muy acertadas, ¿no? Y luego, por último, que es lo más emocionante, ¿no? Son los obituarios o los homenajes póstumos, ¿no? Especialmente emocionantes, por supuesto, el de Luis Moreno Mansilla y los dos a Enric Miralles, ¿no? Uno que escribes todavía emocionado al día siguiente de su desgraciado y prematuro fallecimiento, ¿no? Y otro a los 20 años en los que, una vez terminada su obra, que no vio terminada, ¿no? El Parlamento de Edimburgo, analizas y asocias su personalidad o el cenit de su carrera con esa obra que nunca vio terminada, ¿no? Y, bueno, insisto en recomendaros este libro y esta lectura que yo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y bueno, paso a daros la palabra a Carmen Díaz Medina, que es la responsable de la edición de este magnífico libro, que además quiero aprovechar la gráfica, están María y Juan que están por aquí, fantástica gráfica de ediciones asimétricas, y darte la enhorabuena, ¿no? Y luego no he querido decir nada sobre las fotografías, que supongo que lo comentarás tú. Yo creo que es muy acertado como, digamos que la gráfica del libro son solo fotos de los protagonistas, no de las obras, ni planos, ni nada. Y bueno, Carmen es catedrática de composición arquitectónica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, doctora por la Universidad Politécnica de Viena, arquitecta por la ETSAM, en la Politécnica de Madrid. Destacan sus numerosas publicaciones en libros y revistas científicas, así como su participación en diversos proyectos de investigación. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias al colegio por la invitación. Buenas tardes a todos, y yo querría comenzar agradeciendo al secretario general de Vivienda, sabía que le iba a decir mal, al secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, a Iñaki Carnicero, las facilidades que nos ha dado durante este año largo de elaboración del libro, su disponibilidad, y también a todo su equipo, a Marta Callejón, a Elena Calama, y muy especialmente a Maya Sáenz por su trato exquisito siempre y su eficacia. Y, como no, también a Rafael Moneo por ofrecerme la posibilidad de acompañarle en este proyecto editorial. Yo estoy aquí en calidad de responsable de la edición y, por lo tanto, desde esta perspectiva voy a realizar esta intervención. Responsable o curadora, porque me parece que el anglicismo en esta ocasión tiene todo el sentido. En realidad, de lo que se trataba era de cuidar las palabras, ¿no? De ofrecerles un soporte digno para que pudieran llegar al lector de manera pues que respetaran y que potenciaran lo que fueron las intenciones de su autor. Y así es como he visto yo esta tarea. La pregunta que voy a intentar responder en estos minutos es cómo ha tomado forma este libro. En realidad, una tarea aparentemente sencilla, una colección de textos, pero que enseguida desencadenó un sinfín de preguntas. La primera de ellas era qué textos publicar. Y cuando acudimos a la bibliografía interna del estudio, pues filtramos en una primera tanda unos 30 o 40 textos sobre arquitectos españoles.
de muy diferente naturaleza y extensión, lo cual nos causaba cierto escepticismo al pensar que podríamos reunirlos en un solo volumen. Además, esos textos se iban incrementando según rastreábamos los archivos. Rafael Moneo recordaba de vez en cuando alguno que no estaba registrado, pero él tenía seguridad de haberlo escrito y entonces teníamos que seguir buscando, de manera que de 40 pasamos a 50, 60, hasta el final más de 70 textos. Esto, claro, provocaba la duda de si todos esos textos debían publicarse o si deberíamos hacer una selección, una suerte de antología. Pero la opción de descartar algunos de ellos por excesivamente breves, por demasiado extensos, por particularmente específicos, pues no nos acababa de convencer. A mí me parecía percibir que a Rafael Moneo el descarte no le apetecía y que para él era importante que no quedara fuera ninguno. También estaba la cuestión de dónde cortar esta cascada de textos que no paraba de fluir y decidimos hacerlo en el año 2021, que es el año en el que se tomó la decisión de realizar esta publicación, de manera que así acotábamos un arco exacto de 60 años desde el año 1961, que es cuando Rafael Moneo publicó su primer texto sobre arquitectura con 24 años. De manera que en este volumen deberían estar reunidos todos los textos sobre arquitectos españoles que Rafael Moneo ha escrito en estos 60 años. Y aunque nos hemos esforzado en que no se escapara ninguno, seguramente habrá sido una tarea imposible e inevitablemente alguno se habrá escapado, por lo que pido disculpas de antemano. Si hubiera ediciones siguientes, pues por supuesto se subsanaría el error. La siguiente gran pregunta era cómo ordenar estos textos y una posibilidad era clasificarlos por géneros, pues por prólogos, artículos en revistas especializadas, capítulos de libro. Otra opción era por orden alfabético, siguiendo los apellidos de los arquitectos mencionados. Pero claro, la única ventaja que ofrecía esta opción era la facilidad de consulta. Estas dos primeras opciones, aunque hicimos algunos tanteos, la verdad es que nos dimos cuenta de que neutralizaban los textos, les restaban, anulaban un poco la esencia que tenían. Así que pasamos a probar con el orden cronológico, que no suele fallar, pero que, por el contrario, ofrecía la dificultad o planteaba la dificultad de identificar arquitectos específicos. Pero la verdad es que ofrecía ventajas importantes. Por ejemplo, vinculaba el texto al momento cultural al que había sido escrito y así permitía reconocer una cierta evolución en los intereses de la cultura arquitectónica española, lo cual ya era un valor en sí mismo. Y también en los intereses del propio Rafael Moneo, porque al final lo que se ofrece pues es un registro de escritos que se van sucediendo en el arco de 60 años y que incluyen también pues, algunos más ocasionales, lo contingente, pero todo eso forma también parte de una biografía. Y esta opción enseguida comenzó a mostrar sus frutos, ¿no? Y que tenía interés. Por ejemplo, pues vimos cómo iban emergiendo en el libro de forma intercalada algunos arquitectos sobre los que Rafael Moneo pues, se ha interesado o en los que se ha interesado durante toda su vida. Es el caso de Sáenz de Oiza, de Cruz y Ortiz, de Martínez La Peña y Torres. O a veces también como a partir de la desaparición de algún arquitecto pues aparecían una serie de textos recurrentes como el caso de Enric Miralles, pero también se podían reconocer otros datos, ¿no? de distinta naturaleza, como el hecho de que Rafael Moneo no ha perdido nunca el contacto, los lazos con Barcelona, a pesar de los años transcurridos desde que ya no da clases allí. De manera que la cronología permitía que afloraran datos interesantes y que se pudieran hacer otras lecturas quizá no tan explícitas.
Y así es como, bueno, pues decidimos utilizar este orden, pero en cualquier caso, al final del libro incluimos un orden onomástico, pues un índice onomástico para facilitar la consulta. La tercera gran pregunta era cómo conferir unidad a un conjunto de textos tan amplio y tan heterogéneo. Amplio porque al final son 76 textos y heterogéneo pues porque se ha decidido publicarlos íntegramente en sus versiones originales y por lo tanto conservando su carácter. Por supuesto, con la oportuna revisión editorial, después de lecturas cuidadosas y de la inclusión de algunas notas que no estaban en los textos originales y que hemos considerado necesario incluir. Pero realmente la decisión o el aspecto que más ha contribuido a reforzar el carácter unitario del libro, o uno de los que más ha contribuido a ello, es la decisión de Rafael Moneo de escribir ex novo unas introducciones en las que da razón de las ocasiones o de las circunstancias en las que fueron escritos esos textos y llama la atención sobre los argumentos fundamentales que abordan. De manera que así estas pequeñas introducciones se van enhebrando en el libro, permiten recorrerlo transversalmente, incluso leerlas independientemente de los textos para obtener una visión rápida, inmediata de lo que puede ser el libro. Y seguramente los lectores las agradecerán porque son una pincelada de actualidad a través de la mirada actual del autor y además bueno, pues ayudan a enfocar la lectura. Y en todo este proceso búsqueda de unidad, pues por supuesto la maquetación fue importantísima. Y es aquí donde el trabajo de María Fernández Hernández y Juan García Millán, pues en esta ocasión no como ediciones asimétricas, porque esta es una edición del Ministerio, pero sí como responsables del diseño gráfico ha sido esencial. La elección del formato, del tipo de papel, del tipo de fuente, de las tintas, son cuestiones importantísimas para que un libro se lea con agrado y me consta que ellos lo han hecho con el máximo cuidado y además, bueno, pues entregados a este mestiere que tanto aman. Y me gustaría aprovechar públicamente la ocasión para agradecerles también la sensibilidad con la cual han recogido nuestras intuiciones y nuestras ideas. Bueno, pues la última gran pregunta era cómo ilustrar los textos. Esta también era una cuestión clave. El libro tenía que ser visualmente tranquilo. El hilo conductor lo tenían que proporcionar las palabras, la voz del autor. Y más aún en un momento en el que estamos desbordados por sobreabundancia de imágenes, por el abuso también de las imágenes, de manera que esa calma visual pues era importante. Pero aunque estábamos convencidos de que las imágenes no debían prevalecer, sin embargo, pensábamos que era muy importante que estuvieran presentes. Primero, para hacer más apetecible la lectura y segundo, porque las imágenes tenían gran parte o en ellas podía recaer gran parte de la responsabilidad de esa búsqueda de unidad de la que estaba hablando ahora. Entonces, bueno, de nuevo había varias opciones para ilustrar los textos. Quizá la más inmediata, la más obvia, pues hubiera sido replicar las imágenes con las que fueron publicados originalmente, pero esto, claro, naturalmente lo descartamos enseguida porque hubiese supuesto un aumento, un incremento de las páginas y sobre todo hubiera recalcado la heterogeneidad de los textos. Estuvimos probando también con algunos edificios que pudieran personalizar los escritos, pero no nos resultaba realmente nada convincente. Hasta que decidimos, bueno, pues recurrir a las imágenes de retratos de las personas que estaban mencionadas en el libro.
retratos que en ese momento consiguieron que el libro comenzara a cobrar vida. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que teníamos un libro delante absolutamente unitario y con sentido en sí mismo. Y entonces nos dimos cuenta de que esos retratos no podían ser cualesquiera, tenían que ser retratos que hubiesen sido tomados en la época en la que los textos fueron escritos, de forma que así se reforzaba la cronología y se reforzaba esta idea bueno, pues de que la cronología no solamente ayudaba a delinear los cambios en la cultura arquitectónica española, sino también a percibir el paso del tiempo en las personas o a reconocer algunos momentos vividos con especial intensidad que las fotografías habían captado. Bueno, pues así es como las fotografías comenzaron a apoderarse del libro de una manera silenciosa, pero absolutamente enérgica y llena de vitalidad. Y la verdad es que no le restaban protagonismo a los textos, al contrario, les acompañaban y además bueno, pues introducían una chispa de vida también, ¿no?, en las páginas del libro. De modo que las fotografías permitían, además, que detrás de las imágenes, se ha bloqueado la presentación, pero ya seguimos, que detrás de las imágenes, que detrás de la arquitectura afloraran las personas, arquitectos y arquitectas de muy distinto estatus y condición, de diferente peso en la escena arquitectónica española, de distintas generaciones, comenzaron a configurar una especie de tableau vivant en la que todos tenían algo en común, y es que en algún momento Rafael Moneo se había interesado por sus obras bien construidas o bien pensadas y había escrito sobre ellas. Bueno, pues hasta aquí mis explicaciones sobre lo que ha sido la construcción de este libro, y antes de terminar me gustaría tomarme una pequeña licencia, solamente 3 minutos, para salir de mi papel de responsable de la edición o cuidadora y intervenir como arquitecta y profesora para decir 2 cosas muy breves que creo que es importante comentar. Espero que a Rafael no le moleste que lo haga. La primera es sobre el espíritu que anima a Rafael Moneo a escribir sobre la obra de sus colegas. El interés por la teoría y por la crítica que se desprende de muchos de sus escritos me parece que no hay que entenderlo en el sentido de la crítica tradicional u ortodoxa. Creo que analizar la obra de otros arquitectos, algo que Rafael Moneo ha hecho siempre desde ese primer texto sobre Oiza y el poblado de Entrevías, cuando todavía era estudiante y escribía sobre su maestro, y luego en muchos textos más, pues creo que analizar la obra de otros arquitectos es lo que hace que Rafael Moneo se sienta el mismo arquitecto, porque me parece que lo que busca es entender de qué modo ellos han ido enfrentándose a los problemas de la disciplina y cómo han ido encontrando respuestas propias ante distintas alternativas proyectuales. Y lo hace desde su posición de arquitecto y no desde una posición de crítico o de teórico. Esto me parece importante señalarlo. Y la segunda cuestión que quería comentar es que, volviendo al origen de este libro, la concesión del Premio Nacional de Arquitectura, creo que este libro tiene un valor añadido a este valor que tienen obviamente estos 76 textos. Me parece que Rafael Moneo ha conseguido darle la vuelta a un premio que es de carácter individual y transformarlo en el reconocimiento al trabajo de un buen puñado de arquitectos españoles, de 90 arquitectos españoles en concreto,
que de alguna manera están hoy participando también de este acto y de este premio. Y lo hacen formando parte de esta historia de la arquitectura reciente que ofrece el libro y que creo que será muy importante para las próximas generaciones, porque esta parte de la historia de la arquitectura española les permitirá acercarse a la historia desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva en la que normalmente se cuenta la historia en los manuales de arquitectura. Creo que este relato personal desde la mirada de Rafael Moneo permitirá a quienes se acerquen a este libro encontrarse literalmente con la mirada de todos estos arquitectos y arquitectas que podrán conocer mejor sus obras, sus ideas y quizá vislumbrar también algo de lo que fueron sus vidas, porque esto creo que también es la arquitectura. Y me parece que Rafael Moneo nos está queriendo decir algo de esto con este libro que no ha titulado Escritos sobre arquitectura española, sino ha titulado Escritos sobre arquitectos españoles. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Se oye? Gracias, Carmen. Ana, bienvenida. Ana Esteban Maluenda, investigadora y arquitecta, especialista en teoría, análisis, crítica e historia de la arquitectura, profesora titular de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, experta en teoría clásica, moderna y contemporánea y especialista en las metodologías de análisis aplicadas sobre objetos arquitectónicos o de diseño. Ana, bienvenida, cuando quieras. Bueno, pues gracias en primer lugar por permitirme estar aquí hoy. La verdad es que es un placer, no solamente por lo que estamos tratando, sino por bueno, pues por ver tantas caras conocidas, tantas caras de amigos, ¿no? Aquí arropando esta presentación de este libro. Cuando yo me preguntaba por qué iba a participar, ¿no? en esta mesa, pues lo primero que se me ocurrió es que, bueno, pues sí, pues probablemente porque pues soy, digamos, conocedora, ¿no? de los textos de los medios de difusión españoles, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Luego, pues claro, también se me ocurrió, digo, hombre, por otra parte, creo que es obvio que yo admiro, ¿no? la obra intelectual escrita, ¿no? de Rafael Moneo. Para mí fue un descubrimiento la obra escrita de Rafael Moneo. Yo me pasé toda la carrera con el croquis encima de la mesa, el croquis de Rafael Moneo me refiero, y entonces cada vez que teníamos que solucionar algo, mi hermana y yo, ¿no? De repente decíamos, saca el croquis de Moneo que seguro que hay algo. Y efectivamente, siempre encontrábamos, ¿no? alguna solución. Entonces mi sorpresa fue cuando empecé a hacer el doctorado y empecé a revisar las revistas españolas de los años 50 y entonces me topé con un texto, este ya del año 68 me parece, que era el que hablaba de los 25 años de la ciudad de Madrid, este de Hogar y Arquitectura. Y entonces me lo leí y dije, uy, qué bien está esto explicado. Y entonces dije, ¿cómo me gusta? Y yo dije, Rafael Moneo, pero Rafael Moneo, el arquitecto. Y entonces empecé a leerme todos los libros o todos los textos, ¿no? que caían en mis manos que había escrito Rafael, ¿no? Y claro, pues me empezó a gustar mucho algo que ya ha comentado Carmen previamente, y es cómo analiza, ¿no? Rafael las obras de arquitectura. Y yo creo que de ahí también pues viene como esa tercera razón por la que creo que estoy aquí, y es que yo me considero analista, ¿no? de la arquitectura y doy clase de análisis en la escuela. Y probablemente por eso pues engancho tanto, ¿no? con estos textos. De hecho, pues yo siempre recomiendo a mis alumnos que se miren el libro de las 21 obras, el libro rojo. Y les digo, mirad cómo un arquitecto analiza su propia obra. Digo, si algún día sois capaces de analizar las obras de los otros
podréis analizar las vuestras como él lo hace, ¿no? Y bueno, pues nada, pues decía ahora Carmen también, ¿no? Bueno, la intervención que has tenido ha sido como algo que antecede, ¿no?, casi todo lo que voy a decir, ¿no? Decías que, claro, que analizaba, ¿no?, la obra de otros arquitectos y que así se sentía arquitecto, ¿no? Bueno, pues eso yo también lo detecto en esos textos, ¿no?, que vamos leyendo. Bueno, pero en este caso, ¿no?, en este libro, en esta recopilación de escritos, Moneo no está hablando de sí mismo, está hablando de otros, ¿no? En realidad no estoy segura de esto. No estoy segura de lo que estoy diciendo, porque, como decía Carmen, ¿no?, y como dice el propio Rafael, ¿no?, en la introducción, dice que este conjunto de textos no deberían, en modo alguno, entenderse como una crónica con voluntad de describir la escena arquitectónica española que le tocó vivir, y sí simplemente como escritos que dan razón de lo que han sido sus intereses profesionales y sus afinidades personales. Efectivamente, es una colección de escritos, ¿no?, que ofrece un panorama de la arquitectura española, ¿no?, a partir de esos años 50, pero es cierto que es un panorama extenso, pero es un panorama sesgado, ¿no? Es un panorama que lo que nos está proporcionando es esa visión de Rafael, ¿no?, lo cual no le quita ningún mérito a ese panorama, sino todo lo contrario, ¿no? Digo esto porque Rafael Moneo, aparte de tener una carrera profesional espectacular, ¿no?, que todos conocemos, ha tenido, no sé si decir la fortuna o más bien el buen ojo, ¿no?, de haber participado en, no algunos, sino en muchos de los episodios más interesantes, ¿no?, que ha habido en el panorama arquitectónico español durante esas 6 décadas que recorre este libro, ¿no? Arranca efectivamente viendo actuaciones tan importantes, ¿no?, como fueron los poblados dirigidos aquí en la ciudad de Madrid, o recordando, ¿no?, de esa manera así un poco velada, como decía Carmen, las sesiones de crítica de arquitectura que se celebraban aquí, ¿no?, organizadas por el Colegio de Arquitectos. Esos lazos estrechos entre Barcelona, entre Madrid, las discusiones, ¿no?, también lo ha comentado Pablo Olalquiaga, ¿no?, también esa sesión de crítica, ¿no?, de qué pasa, que la Escuela de Barcelona, la Escuela de Madrid, o esos números, ¿no?, de arquitecturas bis mirando hacia Madrid, ¿no?, ese número de los 28 arquitectos numerarios, ¿no?, ese texto de los 28 arquitectos numerarios. En fin, se habla de personajes importantísimos, ya han visto ahí las fotos, no voy a decir nombres, ¿no?, pero inevitablemente destacan 3 nombres propios, ¿no? Y claro, Carmen ha hecho una exposición como corresponde, ¿no?, a su labor, muy ecuánime, pero en cuanto uno abre el libro, pues se encuentra con Sáenz de Oiza, ¿no? Se encuentra con Sáenz de Oiza a menudo, me refiero, ¿no?, porque aparece en varios textos, no me acuerdo si son 4 o 5, ¿no? Está presente en todo el libro y llega prácticamente hasta el final, ¿no? Un Oiza de quien, según dice el propio Rafael Moneo, aprendió cómo quería ser arquitecto. Es una frase preciosa, ¿no? Una frase preciosa, como muchas de las que hay en el libro. Hay otras maravillosas, ¿no? Pero hay una particularmente bonita. Los finales de los textos son preciosos, Rafael. Y hay uno que también se ha citado, ¿no?, el análisis del edificio Girasol, ¿no?, que dice la última frase, ¿no?, o el último párrafo, dice: tan solo patios de ladrillo que no pesan, que se mueven como si soplase un vientecillo de la sierra, vidrio en algún remate, celosías de madera pudorosas. El edificio, y esto nos lo hace más atractivo, se queda allí lejos, entre el grito y la calma. Pues nada, esto es para que se animen.
En fin, otro de los personajes que aparece muchísimo es Enric Miralles. Se lo voy a dejar a Xavier porque no le voy a pisar todos los comentarios. Pero bueno, pues también se ha comentado, ¿no?, cómo se comenta muchas veces, ¿no?, la figura desde ese inicio en el que, bueno, pues es muy divertido ese comentario de cómo le frenan la tesis, ¿no?, doctoral a Enric Miralles, ¿no?, y le hacen presentar una segunda que fuera un poquito más académica, ¿no? Y bueno, y otro personaje, ¿no?, que realmente o personajes, ¿no?, que están muy presentes son los Antonios, ¿no?, los sevillanos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que empieza valorando desde el principio, ¿no?, a partir de las dos primeras obras o las dos primeras obras importantes, como unos arquitectos realistas, arquitectos que están a pie de calle. Es que los comentarios no tienen desperdicio, ¿no? Yo se lo digo para que vayan animándose, porque hay una mesa ahí al fondo donde venden el libro, ¿no? Y entonces estas oportunidades son muy buenas, ¿no?, para llevarse el libro ya en la mano, ¿no? Rafael Moneo, claro, ha escrito esto, que es mucho, ¿no?, se ve. Muchas veces escribe no solamente sobre análisis, sino reflexiones sobre teoría de la arquitectura. Hace unos meses estuvimos en el Museo del Prado disfrutando, ¿no?, de ese recorrido entre Miguel Ángel y Le Corbusier, o sea, casi nada, ¿no? Colocar a dos grandes y hacer un paralelo, ¿no?, o un recorrido de uno a otro. Pero en este caso estos textos, ¿no?, de Rafael están unidos indefectiblemente al momento, ¿no?, al momento en el que se escriben, a la actualidad y a su trayectoria, claro, ¿no? Una trayectoria que yo he hecho lo que decía Carmen, ¿no? O sea, lo bueno que tiene este libro es que uno lo coge y hace lo que quiere con él. Entonces yo he hecho un paralelo entre la trayectoria, digamos, de vida o de vida profesional, ¿no?, de Rafael y lo que son los textos, ¿no? Y claro, es muy interesante y muy divertido, ¿no? O sea, de repente ves cómo la Escuela de Madrid, ¿no?, y el paso por el estudio de Oiza están presentes, claro, por supuesto, en esos primeros textos, que son todos artículos marcados por la actualidad más actual, publicados todos en revistas madrileñas, entre los que también se cuela algún recuerdo del paso, ¿no?, por Roma, como ese artículo fantástico, ¿no?, dedicado a una figura tan interesante como Julio Lafuente, al que pues efectivamente pudo conocer, ¿no?, en esa estancia. El obtener la cátedra en la Escuela de Arquitectura de Barcelona le llevó a sumergirse en otros proyectos interesantes, intensos, la revista Arquitecturas Bis, ¿no? Y durante esos años catalanes pues se ve que sigue publicando básicamente artículos en revistas autóctonas, artículos catalanas, pero continúan sacando algunas cosas también en revistas madrileñas, ¿no?, en Nueva Forma, por ejemplo. En estos últimos años, ¿no?, de esa etapa en Barcelona, se le empiezan ya a solicitar textos en otros formatos, ¿no? Su primera entrada en una enciclopedia dedicada a Oiza, al que le dedica varias entradas en enciclopedias, ¿no?, un par de ellas que yo recuerde. Y un par de introducciones ya a libros, un libro, una monografía sobre Curro Inza, ¿no?, y un monográfico de Quaderns sobre Luis Nadal. Y de ahí vuelve a Madrid y de ahí ya pega el salto a América, ¿no? Y ahí cambia radicalmente la tendencia. De repente los artículos no es que desaparezcan, pero quedan prácticamente eclipsados, ¿no?, por los prólogos. Empieza a prologar libros de amigos, libros de discípulos, libros de otros libros que han escrito otros amigos. Bueno, parece que todo el mundo quería, ¿no?, cuando uno mira esto, parece que todo el mundo quería tener un prólogo de Moneo en su vida, ¿no? Lo que no es de extrañar, ¿no?, porque efectivamente están muy bien escritos, ¿no? Pero hay otro formato, ¿no?, que Rafael explota también a partir de entonces, y es el discurso. La loa, la laudatio, ¿no?, el alabar la obra, ¿no?, de algunos arquitectos, de colegas premiados
o incluidos en academias o demás, que muchas veces luego se convierte otra vez en prólogo, ¿no? O sea, que siempre son actuaciones, ¿no?, escritos que tienen que ver con esa biografía, ¿no?, con esas vivencias de Rafael Moneo, ¿no? Yo podría estar horas contándoles cosas, pero no se preocupen que me voy a callar enseguida, ¿no? Lo único que voy a hacer es añadir, ¿no?, que a mí en realidad, bueno, yo me lo he leído en 2 días, más o menos, ¿no?, porque además tenía un viaje en avión y entonces aproveché para leer durante el viaje, ¿no? Muchos me los había leído ya, tengo que decirlo, pero la verdad es que cuando uno se sumerge, se pone a leer y es increíble, o sea, engancha, ¿no? Y además esos textos, ¿no?, que comentaba Carmen, que escribe Rafael al principio, son maravillosos. Y yo hice precisamente lo que tú has dicho. Primero me leí todos los textos cortos, me hice una composición del lugar y luego empecé texto por texto, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y la verdad es que cuando terminé dije, digo, lo que me dan ganas es de coger y buscar los que están escritos no sobre arquitectos españoles, sino sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno, no me ha dado tiempo. Eso queda para alguna tesis doctoral de alguien, ¿no?, que le apetezca sumergirse en este mundo maravilloso, ¿no?, de los textos escritos por Rafael. Textos que son agradables y que enganchan, ¿no?, como decía antes. Me gustaría también hacer una mención antes de terminar al diseño gráfico, ¿no? Un diseño hecho por nuestros amigos asimétricos, que es absolutamente simétrico en este caso, ¿no?, pero que está francamente bien. Se deja leer muy bien, está todo muy cuidado y la verdad es que es una gozada, ¿no?, cuando uno encuentra una edición así. Así que nada, cierro un poco esto dándoos las gracias por haberme invitado a estar aquí. Ha sido un placer que me obligarais a leer el libro todo seguido, porque lo he disfrutado muchísimo, ¿no? También quería dar las gracias, por supuesto, al Ministerio, ¿no? El Ministerio que sigue dando estos premios y que además potencia, ¿no?, que aparezcan estas publicaciones que de alguna manera dejan rastro, ¿no?, para siempre de ese premio. También al Colegio Oficial de Arquitectos, que nos recibe de nuevo aquí en esta casa para celebrar, ¿no?, y que nos trata tan bien. Y a los asistentes, pues también, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí, y ya saben que tienen una mesa ahí al fondo y que el libro merece que se compre. Uno o varios, también se puede regalar, ¿eh? Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias, Ana. Xavier Montells, para el puente aéreo Madrid-Barcelona que estábamos comentando, pues no podía faltar Xavier, ¿no? Y uno de los principales pensadores del ámbito urbano en Barcelona, catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde también es coordinador del máster Teoría y Práctica del Proyecto. Imparte clases también en la Universidad de Girona y en el aula de renovación urbana de la Universidad de Santiago de Compostela. Lidera el grupo de investigación Rehabitar, un proyecto que relee propuestas arquitectónicas del pasado para hacer valer su carácter innovador y complementario desde la mirada de la arquitectura contemporánea. Xavier, bienvenido, cuando quieras. Qué práctico. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. No me quiero dejar a nadie, pero inevitablemente lo hago. Por tanto, agradezco la invitación al Ministerio, espero decirlo bien, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, creo que es así, al Colegio de Arquitectos, al Consejo Superior, etcétera. Especialmente por la sorpresa que representa para mí estar hoy aquí, a Rafael Moneo, por la llamada que recibí un domingo por la noche mientras trabajaba, que creí que era una broma, porque me oigo una voz que me dice Javier Montes, y sí, yo pensé, a ver, soy Rafael Moneo. Bueno, en toda la vida que lo conozco, nunca he hablado con él por teléfono, he hablado de otras maneras, pero no así, y desde luego nunca
he tenido la ocasión que me invitara, diríamos, a una cosa como esta, que hago con muchísimo agrado en este momento, que para mí es un poco, no un poco, muy especial. Yo tuve a Rafael Moneo de profesor en la Escuela de Barcelona cuando yo era muy jovencito. Recuerdo en aquel momento, para mí era muy especial porque acababa, sé que estas cosas son un poco así, pero acababa de salir de la cárcel, yo era muy revoltoso y bueno, pues llegué tarde a la entrega del primer ejercicio, que era dibujar una axonométrica de la Casa Cook, pero desde allí me encarrilé con esos ejercicios. Y ahora hoy he dado la tercera de 4 conferencias que son mi última actividad académica en la universidad, de la que me despido con esta 4ª conferencia el día 9. Se acabó, diríamos, y por lo tanto es muy especial estar aquí presentando un libro de Rafael Moneo en este momento para mí. La verdad es que es casi entrañable, ¿no? Dicho esto, que es inevitable que siempre la gente pone cosas personales en estas cosas, paso a hablar de lo que me ha parecido este libro, que lo he destrozado un poco, pero bueno, al final lo he sacado, yo creo, lo he exprimido bastante. No voy a repetir muchas de las cosas que ha dicho Carmen, pero querría insistir en algunas cosas porque me parece muy importante el trabajo de hacer una cosa como esta. Claro que no es sencillo, pero entiendo mucho todos esos vericuetos por los que se ha pasado para hacer una cosa así y creo que es muy acertado al final lo que ha salido. Lo digo desde una óptica muy particular. Yo desde el 2007 escribo quincenalmente una crítica de arquitectura en un suplemento cultural del País en Barcelona. Y lo que me propuse, que les costó aceptarlo a regañadientes, les dije, no voy nunca a escribir el nombre del autor, solo lo he hecho en casos de gente que había fallecido, por ejemplo, entonces no me ha importado, pero nunca he querido poner a los vivos, porque además luego, si ya se enfadan con las cosas que digo, si encima los pusiera, pues no me resultaría cómodo. Y puedo escribir con bastante tranquilidad, solo refiriéndome a la obra y no, porque es muy fácil, diríamos, yo no lo sabría hacer. Por eso esto me parece muy interesante, porque eso en cambio aquí está muy bien hecho. Es verdad que tiene un truco, porque algunas de las que pasan es muy fácil ver, porque en el final, sí, bueno, se hablan varias veces de Sáenz de Ibiza, pero se habla de entrevías, se habla de varios edificios que se habla de hecho de una ausencia, pero en realidad se habla de un edificio de terradas. O sea, se hablan de cosas que con la excusa de seguir manteniendo la foto de la persona, que creo que nunca las caras de los arquitectos, su pose, la manera en cómo están vestidas, han expresado tanta arquitectura. Es más, si eso lo dudáramos, la cosa mágica, la palabra no me gusta, pero de poner una foto del edificio de gas natural y decir que es Enric Miralles despidiéndose o saludando, no recuerdo qué es lo que hace, pues es aún más poderoso, ¿no? Pero en realidad las caras, las gafas, todo lo que hay ahí, hay mucha arquitectura. Lo que estamos viendo aquí, y esto yo la verdad, para mí esto ha sido una lección, porque yo esto no lo he sabido hacer. Y me parece muy importante que esto se haya podido hacer así. Es muy interesante y además creo que al final es lo que agradecemos, ¿no? Poder ver, escribir sobre esto, hablando con el truco que no es un truco, de arquitectura de esta manera. No sé por dónde empezar de las notas que tengo, porque algunas cosas ya se han hecho. Yo creo que el libro rezuma una cosa sobre todas las otras, que es en cierto modo algo que los que estudiamos en la escuela, en el momento en el que Rafael Moneo era profesor, yo no lo sabía esto, ¿no? Pero ahora leyendo esto me doy cuenta que a lo mejor la palabra no se cita, aunque yo he tomado notas y he visto que hay otros subterfugios para decir casi lo mismo, pero la cosa que más transmiten los artículos es esfuerzo, es brutal, o sea, solo de vez en cuando hay alguna alegría, porque supongo que estarán contentísimos José Antonio y Elías, porque allí todas las palabras son frescura, agilidad, todo es ¡guau! ¿No? Pero todos los demás transmiten un paso por la vida de un tremendo esfuerzo para llegar a hacer lo que se hace. Se dejan la piel la mayor parte de las veces.
Algunos se resuelve pues, usando cosas. Hay gente que se le asigna estar cansado, como Adolfo Blanco. Otros transmiten confianza a los clientes, por ejemplo, ¿no? Como Cano Lasso. Pero, sobre todo, se dicen cosas como experimenta en sus mismas carnes el valor de la arquitectura como disciplina. Nunca la palabra disciplina ha sonado como aquí, de una cosa que impone, es severa, ¿no? El libro, para que si alguien quiere estudiar arquitectura, debe de leérselo, porque desde luego verá que esto va en serio. Desde luego lo que ahora hay es nada, un juego de niños comparado con las vicisitudes de algunos de estos personajes pasándolos el ingreso para la escuela, que era de un esfuerzo. Hoy no lo pasaría a nadie. Bueno, no sé. Sí, hay gente muy lista. Yo, desde luego, no lo pasaría. No lo pasaría para nada. Esto me ha parecido muy bien hecho. Es una muy buenísima ocurrencia. Y realmente hoy no sé quién me decía, bueno, pero es que, claro, han puesto todo lo que ha escrito. Bueno, sí, pero es que si no lo pones todo empiezas a cometer una cosa que es, ¿con qué te quedas? Yo lo has explicado muy bien. Por lo tanto, y tú hablabas de ser, usando la palabra curator o curador, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que en realidad aquí no es que haya una colección, aquí está el archivo entero. Por lo tanto, en todo caso, esto le brinda la posibilidad a los lectores de ser los curadores de este libro y se puedan organizar sus colecciones. Unos organizarán la colección a través de lo que se dice de las mesas de dibujo, por ejemplo, de las cosas que se dicen de las mesas de dibujo o de mil cosas, de la invención, una cosa que es muy insistente, de la arquitectura como invención. Quien quiera puede, ahora se decía hacer tesis doctorales, hombre, eso es muy severo, ¿no? Pero muy grueso, pero desde luego hacer pequeñas colecciones, cualquier profesor, agarrar este libro y explicar como temas de esto, ese sí que es hacer un poco una curaduría de estos textos y esto lo permite, porque además, bueno, hay muchos arquitectos que repiten. Los que más repiten son Antonio Cruz y Antonio Ortiz. 7 veces, están muy presentes y por lo tanto impone, habla del respeto que se tiene por la obra de estas personas y de su trabajo, que me ha parecido muy interesante. Yo me he leído también, pero menos y así un poco, a los catalanes, que no llegan al 25% de esto, pero hay bastantes. Pero el paso de Rafael por allí pues fue de esto. La mayor parte, que hay muchas bajas también en este campo, ya no están, o sea, algunos pues han muerto prematuramente, otros muy recientemente, como Jerónimo Ner. Pero esto me ha llamado la atención, pero como lo conozco, me ha parecido bien. Tendré que volverme a leer otra vez el artículo de la Escuela de Barcelona, porque tengo la impresión de que no lo he acabado de entender, pero me parece interesante. Nunca he leído allí una reflexión como esta respecto a lo que se llamó la Escuela de Barcelona. Porque además, como tú aquí también señalas, hay algunas ausencias bastante notables. De la misma manera que el libro rezuma esfuerzo por los 4 costados, quiero leer una cosa que es la que me parece en donde he encontrado más los comentarios más afectuosos sobre algo. Me parece fantástico. Y curiosamente, en lugar de ser afectuoso con la persona, es afectuoso con el piso de Sáenz de Oiza. Es una descripción breve, preciosísima, es muy bonita, es muy cariñosa, ¿no? Recuerdo perfectamente su casa. Era un piso de la Hermandad, en la calle de la Hermandad de Arquitectos, en la calle de San Francisco de Sales. Un interior en el que Oiza había intervenido poco, pero lo suficiente para darle el peculiar carácter que siempre han tenido las casas en las que ha vivido. No dice en las que ha hecho, en las que ha vivido. El suelo era blanco, de baldosa hidráulica pulcramente aparejada. Algunos muebles de Knoll, que entonces era el paradigma de lo moderno, cuidadosamente elegidos. Libros, muchos libros en estanterías metálicas de delicado diseño. Una mesa sobre caballetes, otra vez las mesas sobre caballetes, con un tapete negro con bordados, que quiero recordar que era portugués, probablemente porque era negro, ¿no? Pero algunos modelos siempre en cartulina blanca impecables. Un aparato de radio, esto me parece genial, bueno, claro, ahora tú igual lo sigues recordando, pero que esté aquí escrito en negro sobre blanco me parece genial. Dice mucho de la persona, ¿no?
un aparato de radio que Oiza había reducido a simplicísima caja de pino melis cerrada por uno de sus lados con un vidrio en el que aparecían los mandos y que dejaba ver a la vista lámparas y amplificadores, estampas de Aránzazu y sobre una de las paredes prendido con chinchetas y a 1,20 m del suelo una reproducción del Guernica. Dice mucho, diríamos, de lo que se... y entonces queda... Esto me pareció muy bonito, ¿no? Las 3 líneas primeras del siguiente párrafo. Quedé impresionado por aquella casa en la que se oían, esto es lo que me parece no humano, como dicen ahora, lo siguiente, en la que se oían ya las risas y los llantos de la primera hija habida en su matrimonio con María Felisa Guerra, a quien había conocido durante la construcción de Aránzazu. Este recuerdo de los gritos y de las risas de una niña aquí dentro, en este libro tan que cuesta moverlo como las piedras de las pirámides de Egipto, pues me parece verdaderamente muy bonito, muy conseguido aquí, desde luego que anima a que alguien pueda decir cosas tan elogiosas, no ya de la obra de uno, sino de su casa, que es muy distinto. Esto me parece muy bonito. Quiero acabar con una cosa que hoy medio he dicho en la escuela, a propósito de, estaba hablando, era yo, del papel de las mesas, en las últimas cenas y en este tipo de cosas, ¿no? Que son unas piezas que permiten, con el truco de desalojar, consiguen que la gente se reúna de una manera y la gente forma arquitectura, por decirlo así, ¿no? Y los manteles blancos ahí juegan un papel muy importante y despejan. Luego las mesas tienen todo un avatar con cómo uno se las tropieza, diríamos, con los servicios puestos y cómo acaban después de que los comensales hayan bebido un poco y hayan comido. Pero hablando de esto, hablábamos de los lugares que se vacían para que se reconozca una forma, ¿no? No de otro modo. Y me ha recordado esto el hecho de que ahora se decía, hay 3 personas que se citan mucho. Sí, pero hay una cuarta, ¿no? Los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz tienen, como he dicho, 7 entradas. En todas, creo que menos una, pero en todas sale la casa esa con este patio genial, ¿no? Que es en forma de habichuela, que yo digo. Pero claro, bueno, llamarle patio porque estamos en el contexto sevillano, pero en realidad es una operación genial de haber hecho con el capote un vaciado, porque si uno mira la planta, aquello tiene un desorden monumental, parece un choque de trenes, que tiene orden gracias a esa operación de haber hecho que todo aquello se amalgame con mucho sentido y con mucho orden, pero en realidad no tiene ninguno más que eso. Se lo da el vacío. Por lo tanto, diríamos, en realidad ellos se tendrían que llamar, o los artículos se tendrían que llamar Antonio Cruz, Antonio Ortiz y María Coronel, que es la que más sale casi en el libro, ¿no? Y por lo tanto es la cuarta persona y desde luego la más citada. Esto me parece que tiene mucho sentido y que si esto no cuesta mucho extrapolarlo, ¿no? Este patio habichuela, ¿no? Creo que el Juan Habichuela, por decirlo así, de todos estos 96, yo no los he contado, 96 arquitectos que hay aquí, es Rafael Moneo, que es el que ha logrado, diríamos, colocarse en medio de todo esto, hacerse un hueco, despejar las cosas y que todos los veamos a todos como ordenados de alguna manera, pero el que ha tenido el papel de patio eres tú, que ha montado toda esta gente, la ha reunido de una manera y ahora la vemos ordenada gracias a todo esto. Yo te agradezco mucho el texto y desde luego que me hayas invitado. Gracias. Gracias, Xavier. Iñaki, bienvenido. Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido premiado con diversos galardones durante su carrera profesional. Ha sido profesor en Yale, Columbia, en el MIT. Y también hay que destacar su labor ahora en la gestión, en la administración, ¿no? Sobre todo
diseña el programa de rehabilitación de edificios públicos que forman parte del plan de recuperación, ¿no? Pero yo, aparte que no está escrito aquí, primero enhorabuena por el premio Luis Comerón, ¿no?, que resume un poco, yo creo que junto con Javier Martín, ¿no?, el gran logro de la Ley de Calidad de la Arquitectura que todos esperamos y todos sabemos el sacrificio y el esfuerzo que ha supuesto, y sobre todo que hayas sacrificado años de tu excelente carrera para estar al servicio de la arquitectura y los arquitectos, ¿no? Bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias, Pablo. Yo voy a omitir los saludos porque hay tantas caras conocidas y amigos que sería interminable. Entonces, simplemente sí que agradecer a Sigfrido y a Pablo por vuestra generosidad que siempre tenéis acogiéndonos aquí en esta casa. Yo voy a referirme muy brevemente, sobre todo para que Rafael se explaye ahora hablándonos del libro y te escuchamos a ti, que es para lo que todos hemos venido aquí. Me voy a referir únicamente al día que me citaste en tu estudio, un día en el que yo quería transmitirte el encargo del Ministerio para realizar este libro. Recuerdo que estuvimos 3 o 4 horas hablando, muy poquito del libro y el resto del tiempo de muchísimos temas. Estabas en aquel momento preparando una conferencia de bienvenida a los alumnos de Harvard. Era el año 21, estamos en mitad de la pandemia, tú tenías una mascarilla que casi te cubría los ojos y bueno, parece casi otra vida, ¿no? Y recuerdo que entre las muchas cosas de las que hablaste, comentaste que estabas trabajando en esa pequeña ampliación de Atocha y dijiste que si de una cosa te sentías orgulloso de ese edificio es lo bien que había acogido el paso del tiempo, lo bien que había incorporado la ciudad, lo bien que había aguantado los cambios, las ampliaciones y se te notaba muy satisfecho de esta cuestión. Y yo creo que este tema del paso del tiempo, que además es un tema muy recurrente en tu obra, es una cuestión a la que siempre te refieres en tus conferencias. Yo recuerdo contigo también paseando por Roma en aquel congreso que celebramos en la Real Academia de España, cómo me dijiste que desde tu punto de vista el valor de la arquitectura de Roma, de muchos edificios de la antigüedad, residían en la capacidad que han tenido para sobrevivir el paso del tiempo, adaptándose a distintos usos y a responder a distintas demandas de la sociedad, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista esto nos da una de las claves del libro. Yo creo que el libro para ti es un reto, esa decisión de publicar todos los escritos que has hecho a lo largo de tu vida, sin distinción, empezando por ese artículo que realizas con tan solo 24 años, y esa valentía para ponerlos en este libro y que todos podamos juzgarlo muchos años después, sin miedo a cómo muchos de estos textos han sobrevivido el paso del tiempo, yo creo que demuestra un gesto de valentía y de generosidad que para mí es donde reside el verdadero valor del libro. Es un libro que constantemente nos está hablando del paso del tiempo. Ya se ha mencionado la cuestión de las fotografías, esas distintas lecturas que tiene el libro, donde vemos por la juventud de los personajes, pues vemos la fecha prácticamente en la que se realizó cada uno de esos textos. Yo también un valor que he encontrado releyendo algunos de los artículos, porque recuerdo haber leído hace muchos años como alumno el artículo del poblado dirigido de Entrevías, de Oiza, y lo leía ahora y entendía cosas muy distintas, ¿no? Me gusta mucho cómo hablas del contexto en el que se produce el encargo, un contexto de necesidad de vivienda social, que si miramos el momento en el que nos encontramos, han cambiado, es muy distinto, pero sin embargo esa necesidad de vivienda sigue estando muy presente, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de leer tus textos en distintos momentos y cómo cambian dependiendo del contexto en el que nos encontramos es algo muy bonito de revisitar en los artículos, ¿no? Hablas también mucho de personajes quizá más desconocidos como Julio Lafuente, quizá también por tu vinculación con Roma. Hablas de muchos temas, yo creo que
interesantísimos. Y también se ha mencionado aquí, habla sobre todo de las personas, hablas de los arquitectos. Yo creo que la estructura del libro es impecable, ¿no? Admite esas distintas lecturas. Uno puede empezar por un artículo que está en mitad del libro, si tiene poco tiempo, referirse únicamente a tu prólogo o si se quiere explayar, pues, continuar, ¿no? Esa posibilidad que habla también de la flexibilidad del libro, que también tiene tu propia arquitectura, yo creo que es muy bonito y muy agradecido. Yo creo que es uno de los libros más valiosos que he tenido en las manos y que me animan a constantemente releer fragmentos que creo que tienen una densidad que verdaderamente apabullan, ¿no? Así que simplemente darte las gracias de corazón, porque es un honor para el Ministerio el tener esta joya publicada. Gracias también a la generosidad de la persona que ha llevado la edición, Carmen, que has hecho un trabajo excelente, y de Juan y de María, Ediciones Asimétricas, que también, junto con toda la labor de la Subdirección de Arquitectura, hay que decirlo, se ha hecho un trabajo, yo creo que excelente, ¿no? Así que agradecerte desde lo más profundo tu generosidad, y también decirte, respondiendo también a uno de los comentarios que tú hacías, que la oferta que también hicimos aquel día en tu estudio de realizar un segundo tomo sobre los arquitectos no españoles sigue estando encima de la mesa. Así que, si te animas, eso hay tiempo para hacerlo. Gracias, Iñaki. Y bueno, Rafael, todo el mundo, todos conocemos tu trayectoria, pero y he pensado, digo, ¿para qué lo voy a contar si todos lo sabemos? Pero no hace falta, ¿no? Pero sí. Estamos en familia. Yo creo que realmente yo no he podido oír cosas más gratas que las que he oído esta tarde, y me parece que debo aliviarte de hacerme pasar un mayor sonrojo. Así que, por favor, y vamos a perder un par de minutos diciendo cosas que se saben de sobra, pues a lo mejor me toca tomar la vez a mí. Adelante, por supuesto. No, pero me toca tomar la vez a mí y debo ser breve, y quiero ser breve además. Muchas gracias a todos vosotros por venir. Muchísimas gracias al Ministerio, de la persona de Iñaki Carnicero, secretario de Estado para Agenda Urbana y Movilidad y visión. Muchísimas gracias al colegio, a Sigfrido y a Pablo y a la sede del Colegio Porvenir, y a Ana y a Carmen y a Javier por vuestras palabras, que me parece han iluminado de un modo complementario, y que quienes no conozcan el libro y están en la sala, alguna idea de lo que el libro es pueden llevarse a casa, siempre que no se lleven el libro consigo, porque estamos también aquí porque siendo conscientes del esfuerzo que ha supuesto para todos, y en primer lugar para el Ministerio, incluso teniendo que solventar algunos problemas administrativos para poder publicar este libro. Sería una pena que no fuese asequible y que no se difundiese, y el hecho de presentarlo es estrictamente lo que la palabra significa, haceroslo conocer y procurar que la mayoría por lo menos lo ojee o lo vea. Me parece que desde distintos puntos de vista se han aclarado muchas cosas. Yo tendría, estoy improvisando ahora, que decir que en algún momento alguien ha leído un párrafo del prólogo en el que digo que el libro no es una crónica. Y efectivamente no es una crónica, pero tendría que enmendarme un poco,
algo de crónica tiene, porque el libro también, hay que decirlo, está muchas veces escrito casi por encargo, o sea, sean los prólogos o sean la publicación de un artículo, o sea, atender a una tesis doctoral. Y entonces hay un momento que, si bien todo pasa filtrado por quien es responsable de los escritos, que en este caso soy yo, es verdad también que subyace cómo se han ido produciendo toda esa serie de demandas de un escrito, demanda de un prólogo, demanda que algo explicaría también por qué algunas personas tienen más relieves que otras, porque en el fondo yo he tratado, no enteramente el libro se puede decir que está escrito por encargo, pero yo he tratado de responder desde mi condición de testigo de un modo bastante excepcional, porque haber estado muy próximo a Oiza en los años en que yo, siendo estudiante, hizo que casi desde terminar la carrera estuviera muy cerca, allí donde se fraguaban y donde se hablaba y donde se comentaban los problemas que tenía la arquitectura española. El hecho luego de pasar a Barcelona también da el libro y relacionar Madrid y Barcelona a través del significado distinto que las revistas tenían, que te pedían uno u otro tipo de artículo, también da el libro toda, no sé, una cierta versión, por no decir información, de cuál era la relación existente entre las dos ciudades, o entre las comunidades arquitectónicas de las dos ciudades. Y entonces el libro comienza a poderse ver efectivamente como algo que quien dentro de algunos años, no sé, a veces yo me pregunto, ¿habrá gente interesada dentro de algunos años por todo lo que han sido nuestras vidas como arquitectos en estos 60 años? Porque claro, para quienes estamos, digamos, viviendo ahora y todavía tenemos recuerdos y memoria de lo que han sido los problemas, no sé, digamos, de la Escuela de Madrid en los años 60, 70, 80, habrá dentro de 40 gente que quiera llegar al grado de detalle que un libro como este ofrece, porque ofrece cómo responde a lo que le piden, digamos, sus compañeros o el medio arquitectónico que demanda opinión sobre determinadas cosas, o que demanda juicio, o que demanda de qué modo una persona como yo reacciona a lo que está pasando en una de esas ciudades, o en un ámbito más general, en lo que sea, no sé, la llegada de la tendencia a España o momentos más adelante. Claro, durante mucho tiempo parece que la historiografía de lo que ha sido la vida profesional, más incluso de la generación anterior a la mía, ha sido este esfuerzo después de los años 40, más o menos oscuros, de volver a recuperar ese tren de la modernidad que efectivamente de uno u otro modo se resuelve. Eso casi, cuando estamos tan contentos de habernos incorporado, resulta que a quienes, digamos, están más pendientes de hacer doctrina, empieza a parecerles que ya tenían que ser las cosas de otro modo. Todo eso, de algún modo, está, digamos, el libro está impregnado de esos problemas y, como digo, algo tiene de crónica, de una crónica. A mí me ha interesado también la producción del libro, que ha durado casi bastante tiempo y nos ha tenido bastante entretenidos en el estudio, en el rescate de todas esas. Mucho valor doy a las fotografías. O sea, realmente el libro, tampoco un libro como esto se puede aguantar sin un cierto interés, iba a decir anecdótico, pero sin un cierto interés que es muy personal, vamos, pero también el libro facilita un uso más o menos libre, en que la curiosidad acerca de lo que yo habría podido decir, qué sé yo, por ejemplo, acerca de Alejandro de la Sota,
yo creo que será difícil encontrar unas páginas más certeras respecto a lo que era Alejandro y las otras, y es página y media o 2 páginas. Para mí, el ir teniendo que poner todas estas apostillas al texto ha tenido muchísimo interés porque me ha obligado a situarme otra vez respecto, y en general, más o menos no se ha censurado nada. O sea, realmente todo lo que alguna corrección gramatical puede que se haya hecho, pero no se ha tachado nada. Y de hecho, si tuviéramos la suerte de hacer una segunda edición, algún texto que parece que se ha quedado preterido, pues lo volveríamos a incluir, porque, como digo, el valor del libro es precisamente el que esté todo. El que esté todo, porque, no sé, que coges, por ejemplo, el que la entrada de la voz oíza en un diccionario del año 72 o 73 tuviese que ser 200 palabras, por ejemplo, da idea también de lo que era la arquitectura española del año 72. O sea, es que la figura, digamos, más visible tenía, o se le prestaba ese tipo de espacio para decir de qué se trataba. Y en ese sentido el libro seguramente tiene un material más diverso de lo que parece. Al final y eso, por otro lado, me parece que el libro está bien en haber incluido muchos arquitectos menos conocidos, o sea, Gerardo Cuadra, José de Ervina, Enrique Carbonell, Noni Moner, o sea, y que, sin embargo, han sido piezas importantes donde estaban para reflejar lo que desde Madrid y Barcelona, que entonces eran los 2 polos, digamos, de cultura arquitectónica en España, era difícil encontrar personas tan entregadas y tan honradas como ellas, y que quede algún testimonio en un libro como este, con lo que dije acerca de su persona y su trabajo y con su foto, pues la verdad es que me ha dejado contento. Yo, en verdad que bueno, es un atrevimiento por mi parte el haber, no sé, instigado al Ministerio a que lo publicase. Pero por otro lado, también encuentro que son textos que puestos así, puestos engavillados, a lo mejor tienen más posibilidad de aguantar el paso del tiempo, porque hay algún prólogo, hay algún comentario, una tesis, o hay que fuera de este texto será más difícil, a pesar de todas las facilidades que da el Internet, de acceder a ello. O sea, en este aspecto me parece que el libro también honra a muchos profesionales que a lo mejor, bueno, pueden parecer que no adquieren el protagonismo de estos, que, como digo, muchas veces lo único que dice es que yo he tenido confianza en el trabajo de Cruz de Ortiz, o en el trabajo de Elías, o en el trabajo de Enrique, o no sé, o en el trabajo de Emilio y Luis desde el principio, y que, bueno, también me alegra en mi condición de alguien que ha estado en las escuelas, el que la gente que ha estado junto a mí pues haya, digamos, dado muestra del talento que yo creí siempre que tenían. Y me parece que con eso he terminado. Si alguien quiere preguntarme algo, estoy muy dispuesto a contestar, así que verdaderamente a lo mejor yo termino aquí y estoy abierto a contestar si puedo, y si hay alguien que está interesado en saber algo que no ha quedado cubierto con la intervención o con mis palabras. Bueno, por lo menos una. Yo me sumo a la pregunta de Iñaki, ¿no? Que ¿cuándo vas a sacar el siguiente? Bueno, perdón, ahora no. ¿Cuándo vas a sacar el siguiente? ¿Cuándo vas a sacar el siguiente libro, el de los escritos de los internacionales? Bueno, hace menos falta. Hace menos falta, pero bueno,
alguna cosa habrá que hacer, ¿eh? Bueno. Sí. Dime. Seguramente me está costando ponerme en aquellos últimos años, debió ser año 67, 68. Ahora me cuesta ver incluso la clase en la que estábamos, no sé si... Pero vamos, realmente Oíza era más socrático que yo, y al decir socrático estoy haciendo un elogio grande de su persona. En el fondo, no sé, si algo el esfuerzo para alguien que da clase, de hacer accesible a los demás lo que cree que piensa es importante. En este aspecto, el brillo de lo inmediato muchas veces era el método de Oíza. Y en este aspecto, la reflexión de lo escrito lo obliga a una actitud un poco distinta. Cuando yo digo que yo aprendí de Oíza lo que era ser un arquitecto, y aprendí de Oíza un modo de ser arquitecto que seguramente ha quedado en vía muerta. O sea, que es un arquitecto que en realidad, al mismo tiempo que construye, es capaz de tratar de transmitir a sus estudiantes lo que sabe, es capaz de, digamos, no tan pendiente solamente de lo que es la mecánica estrictamente productiva, que es mucho de la tarea del arquitecto hoy, ¿no? Y en esa especie de obligación desde la escuela de decir y de ser arquitecto es lo que me parece que yo aprendí de él, pero no sé si tanto las técnicas como profesor o el estricto, más bien uno tenía que protegerse frente al brillo de Paco, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, no. Pero bueno. Bueno, pues más cosas, Luis. Bueno, pues si no, yo creo que podemos... En tanto público impone un poco, yo creo. No pasa nada. Mira. ¿Por qué vienes más cerca? Ven más cerca, ¿no? Tuve el honor de que fuera mi profesor. Muchas gracias, aprendí muchísimo. Y recuerdo que Saint Oíza, que también fue mi profesor, describía a usted cuando estaba en Nueva York, el profesor decía, lo que hace Moneo, además de la maravilla de ese profesor en Nueva York, es ver las cometas volar en el Central Park. Y destacó eso, que usted iba a ver volar las cometas. Entonces, él quería decir que su mente en la arquitectura era la filosofía, la libertad de la arquitectura y pues lo abierto que está a ver la verdad de la arquitectura más que lo que otras personas pueden ver. Y quería destacar también una frase que yo siempre me ponía junto a Oíza en la clase en su último año. Me ponía, antes de empezar la clase me ponía la silla al lado para coger todas las notas de él, ¿no? Y tenía un papel escrito que se titulaba Oíza's World, en inglés. El mundo de Oíza. Y a Oíza le gustaba mucho esa idea. Pues eso. La pregunta que quería hacerle, también se me olvida, que el denominador común de todos estos arquitectos lo ha elegido porque le obligaba al ministerio o alguno de ellos, o era por la filosofía, por algún aspecto concreto. Quería saber.
Gracias. Yo creo que no hace falta responder a tu pregunta y que habiendo, digamos, no sé, hablado de Oiza en un momento como este y habiendo manifestado tu opinión, no hacemos sino darle en un acto como este la misma importancia que tiene en el libro. Bueno, pues yo creo que ha sido un acto precioso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafael. bueno.